Este es mi micrófono. Muy buenos días, son las 6:02 y 1 minuto de la mañana. Damos inicio entonces al caso clínico de la Chare de la Sociedad Huilense de Anestesiología. El tema de este año, de este mes, es anestesia en cirugía ortopédica con cementación ósea, puntos clave y actualización. El tutor de la presentación es el doctor Eugenio Medina, que se va a conectar virtual más tarde. Entonces, para dar inicio, el objetivo de la charla es analizar y comprender los fenómenos que ocurren durante la cementación ósea, desde la técnica quirúrgica a la anestesia. Nosotros debemos recordar que si bien estudiamos toda la fisiología cardiovascular, pulmonar, cuáles son las implicaciones del ventilador en un paciente, no nos tenemos que olvidar que trabajamos en un equipo, es un equipo con un cirujano que tiene una técnica, que cada cirugía tiene su propia cantidad de eventos fisiológicos, y así como estudiamos las posiciones y las implicaciones de la anestesia, también las técnicas quirúrgicas tienen unas implicaciones que repercuten a la hemodinámica y la estabilidad de nuestros pacientes. Entonces es bueno entender qué es lo que hacen los cirujanos, cuáles son los materiales que utilizan y cuáles son las técnicas en este sentido para poder abordar este tipo de pacientes. Entonces, en este sentido, pues el contenido de la revisión es revisar el caso clínico que a todos les llegó la semana pasada, entender cuál es la técnica y qué tipos de cementos óseos existen y cuáles son los puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un paciente en ortopedia que va para un procedimiento con cementación. ¿Listo? Entonces, el caso es Valentín, un paciente que llega de 63 años de edad, desde la valoración ambulatoria el 7 de noviembre de este año por un diagnóstico de una rodilla derecha en un varo recabartón, y viene programado por Junta de Ortopedia para un reemplazo total de rodilla con cementación. ¿Listo? El paciente tiene antecedentes de hipertensión manejado con losartán 50 miligramos cada 12 horas y metformina 850 miligramos cada 8 horas. Dentro de la valoración de la vía aérea, de acuerdo a los datos de la historia clínica, tiene un Mallampati clase 3 con una apertura oral mayor a 4 centímetros, un test de mordida grado 2, una distancia tiromentoniana mayor a 6 centímetros y mentoesternal mayor a 10, y unos dientes que están completos pero en mal estado general. Dentro de los exámenes se reportan dentro de la valoración de anestesia, que es un mes anterior a la cirugía, pero pues no nos dicen de qué fecha son los paraclínicos, con una hemoglobina de 11, un hematocrito de 46, plaquetas normales, una función renal que es adecuada para la edad y las comorbilidades del paciente, una hemoglobina glicosilada de 6.9, que nos diría que su diabetes está controlada de acuerdo a las últimas guías de diabetes, y un EKG en ritmo sinusal sin evidencia de lesión o isquemia. Entonces se analiza por parte del anestesiólogo el paciente con un estado ASA2 que va para una cirugía con un riesgo quirúrgico intermedio, tiene una buena clase funcional y un índice de Lee que me va para 1 punto nomás, ¿listo? Sin predictores de vía aérea difícil. El anestesiólogo autoriza la cirugía por parte de anestesia y le reserva 2 unidades de glóbulos rojos para el procedimiento quirúrgico. Esto es el récord de anestesia. Al paciente se le da anestesia espinal, el nivel de la anestesia queda sobre T8, la anestesia se coloca entre L3 y L4, se coloca analgesia endovenosa y se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación de la anestesia, el paciente sufre una caída de su presión arterial, él llega con cifras por encima de 140 y alrededor de 90 milímetros de mercurio, pero se mantiene en el resto de la cirugía de manera estable. El récord no lo dice, pero al paciente se le realiza de manera intraoperatoria un bloqueo tipo ILA, o sea, un bloqueo, una infiltración local periarticular por parte del cirujano de manera intraoperatoria con 40 miligramos de bupivacaína. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna pregunta respecto al récord. ¿Está ahí todo tranquilo? Al paciente se le dio todo el tiempo Por de favor, la me repites cirugía una en fuente de el récord. oxígeno con 3 litros por cánula nasal, de manera como distinta. Bueno.
Normalmente nosotros en un procedimiento, cuando nos enfrentamos a una cirugía, hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál sería el manejo anestésico ideal de mi paciente? ¿Cuáles son sus beneficios y sus contras de cada tipo de técnica anestésica? ¿Cuál sería el tipo de monitoría para este tipo de paciente? ¿Cuál es el nivel de dolor que nosotros estimamos para el procedimiento quirúrgico y cuáles serían las mejores estrategias para el manejo de dolor postoperatorio? ¿Cuáles son las estrategias para el control de sangrado de manera intraoperatoria y cómo abordaríamos un sangrado eh, mayor en este tipo de cirugías? Y si utilizamos o no la oxigenoterapia, y aquí coloco la palabra preventiva entre comillas, porque más adelante vamos a ver que sí existen unas recomendaciones específicas para este tipo de actuar en este tipo de procedimientos. Lo que nosotros nunca nos preguntamos, es decir, a lo que nosotros no nos pasa por la cabeza, ¿sí? Y en eso nosotros tendríamos que sentarnos y reflexionar para este tipo de procedimientos es, en realidad nosotros conocemos los tipos de cemento óseo y cuáles son las técnicas para cementar que utilizan los cirujanos tanto para cadera como para rodilla, porque son procedimientos que estamos llevando a cabo acá en la institución y que se llevan a cabo en las instituciones en Neiva. ¿Cuáles son los beneficios de cementar una rodilla y una cadera y cuáles son las indicaciones para cementar en este tipo de pacientes? Porque en una revisión anterior nos quedó la idea de que pues lo ideal sería hablar con el cirujano y que no se cementara, pero en realidad, ¿por qué es que el cirujano decide llevar un paciente a cementación? Y como ya vimos, el paciente que del caso clínico se vio en junta quirúrgica, es decir, un grupo de ortopedistas definió que lo mejor para el paciente era que su rodilla estuviera cementada. Y tres, si existe o no existe un protocolo para manejo de complicaciones hemodinámicas secundarias a la cementación ósea, porque nosotros pues desconocemos esa parte. Entonces, alrededor de la charla vamos a resolver estas preguntas una a una. Entonces, para eso vamos a hablar primero de lo que es la anatomía del hueso. Y es que el hueso tiene una vascularización que es dependiente tanto de si es un hueso largo o es un hueso plano. ¿Listo? Pero en términos generales, el hueso se nutre, la nutrición del hueso llega a través de una arteria nutricia que entra y atraviesa esa parte dura del hueso, ¿sí? Y va hacia el centro del hueso, que es una formación trabecular llena de células endoteliales, de capilares, de arteriolas y finalmente drena en una vena central. Pero estas células endoteliales del hueso son particulares. Normalmente cuando nosotros nacemos se han identificado unas células endoteliales tipo E que expresan principalmente receptores para la liberación de tromboplastina, fibrina y endotelina tipo 1. Sin embargo, a medida que nosotros vamos madurando, alrededor de los 2 años en adelante, ya empezamos a expresar otro tipo de células, como son las células endoteliales tipo H, que expresan receptores para SCAT tipo 1 y inesquina, y las células tipo L, que expresan receptores para ciclooxigenasa tipo 12. Es decir, nosotros enviamos unas respuestas celulares cada una de estas células expresa unos receptores, unos ligandos específicos que van a responder específicamente a las necesidades tanto del sistema hematopoyético como del sistema de liberación del proceso inflamatorio, entre esos incluida la histamina y todo lo que son con mediadores por células de la inmunidad. Y lo otro es que también me va a responder a los sistemas de vasodilatación y específicamente a las presiones arteriales de oxígeno. Y ojo con eso, porque a medida que estas células se acercan hacia la placa de crecimiento, estas células tipo H son más delicadas y más sensibles a la hipoxia generada y a los sistemas a todo lo que tiene que ver con la temperatura para vasodilatación y vasoconstricción. Y es lo que va a tener una implicación supremamente importante a la hora de abordar. Un momento que dejó de compartirse. Vamos a activar.
No sé qué estará pasando. Alguien está revisando si la doctora se puede volver. Tenemos algún problema técnico. Alguien está. Ya vamos Ya a vamos a volver a volver a presentar. presentar. Listo. Ya. Tenlo abierto en lista, pues. Vemos el internet. Sí, compártelo, por favor. Listo. Entonces, la configuración vascular de este tipo de hueso, pues va a diferir tanto del hueso largo como del hueso plano. En los huesos planos, esta placa o estas células que se encuentran cerca de la unión de crecimiento, que son las células endoteliales tipo H, son más mezcladas y por ende, pues el hueso es mucho más sensible a lo que es la hipoxia y la vasodilatación. Entonces, de acuerdo a la temática, entonces vamos a hablar de los tipos de cemento y la idea no es hacernos ortopedistas, pero que tengamos una idea. Entonces, existen en el mundo hoy en día 3 tipos de cemento. Hay uno que todavía no está aprobado por la FDA, entonces vamos a hablar de los que sí, que son el del fosfato de calcio, y los cementos tipo acrílicos, que el que nosotros utilizamos es el PMMA, que es el polimetilmetacrilato, que es en realidad el término cemento no es el adecuado porque es un relleno, un fijador específico, no es como un cemento óseo, sino un rellenador. Existen 3 tipos de generaciones de PMA desde que se crea en el año 1933. La idea de este PMA es que no más que rellenar sirva como un fijador óseo y que también se utilice la calidad del hueso no es tan buena para evitar los fallos en las prótesis de los pacientes y también me funciona como un mediador para liberación de medicamentos, específicamente antibióticos. El antibiótico que más comúnmente se utiliza en este tipo de cemento es la gentamicina. El cemento del PMA o el polimetilmetacrilato es creado en el año 1933 por el alemán y químico Otto Rohm, ¿sí? Y en realidad este que se crea servía como un intermediario, como un análogo para el relleno de ventanas, de plástico, pues de ventanas de vidrio. Más adelante se viene modificando hasta que en el año 1958 Sir John Simon lo utiliza por primera vez en un reemplazo de madera, ya apoyado pues en los odontólogos que lo utilizaban para la colocación o para el diseño de prótesis dentales. Lo utilizamos hoy en día para reemplazos de cadera, de hombro, de rodilla, ¿sí? Pero vamos a ver que esto tiene unas indicaciones. La idea de esto, y por eso traigo la imagen que se encuentra aquí en una radiografía, él tiene una radioopacidad específica para que se pueda ver a través de las imágenes, es que se una entre el hueso que está pulido o que está fresado y sirva como un segmento de unión con el metal o el titanio que se utiliza dentro de las aleaciones para este tipo de prótesis. A nivel de la tibia y el fémur, por eso traigo una imagen de una tibia, lo que se hace es
rimar la superficie articular, que para estos pacientes en reemplazo de rodilla ya es una superficie articular que está dañada y desgastada, y se ingresa y se rima de manera interna hasta más o menos la terminación de la diáfisis del hueso para crear un canal y un pulido especial. Durante este proceso de fresado, de rimado o de rimado, como lo queramos llamar, pues se generan detritus, se genera fibrina, se genera tromboplastina. Ahora, para poder ingresar ese PMA, esto tiene un efecto mecánico y es que la presión que se ejerce en este sistema trabecular del hueso es de mayor a 300 milímetros de mercurio en una reacción exotérmica que puede llegar hasta los 133 grados centígrados, lo que me va a generar, uno, que al momento en el que se vaya a insertar el cemento, pues quede atrapado aire, detritus, y que esto, ayudado por la vasodilatación térmica que se genera, pues esto ingresa inmediatamente al sistema trabecular endotelial y pues se libera hacia la circulación general y del paciente. Entonces, estos son los tiempos de la cementación o de fraguado. El tiempo de fraguado, que llaman el tiempo de fraguado, es el tiempo en el que empieza a polimerizarse ese metilmetacrilato con un coadyuvante, que normalmente es una amina terciaria, haciendo lo que ese líquido con esas partículas termine en una reacción exotérmica, volviéndose o endureciéndose, y eso es como cemento. Durante este tiempo, normalmente para que esto inicie tiene que empezar a unas temperaturas de más alrededor de 21 grados. Los cementos que nosotros utilizamos hoy en día, o el PMMA, es un cemento de baja viscosidad. Y aquí hay algo importante, porque lo que nosotros utilizamos no es lo que en ortopedia se llama un cemento ideal, pero lo que hay. Cemento ideal es un cemento de baja viscosidad, de fraguado rápido, ¿sí? Que se fragua también a temperaturas ambientes, pero como nos damos cuenta en esta reacción exotérmica, alrededor de los 5 minutos, la temperatura se dispara de acuerdo a las normas ISO 5833 del año 2002, que son normas internacionales para todo lo que tiene que ver con este tipo de materiales. En realidad, la temperatura no debería superar alrededor de los 51 grados centígrados, que es la temperatura media, pero lo que comúnmente sucede es que esta temperatura pueda aumentar. Los cementos que utilizamos actualmente en las diferentes instituciones del hospital, traídos por las casas comerciales, llegan incluso a los 93 grados, algunos que llegan, digamos, no defectuosos, pero pues diferentes, o sea, con alteraciones en su calidad, pueden llegar a completar los 120 o 133 grados centígrados. Y esta es la temperatura a la que estamos exponiendo el hueso en nuestro paciente. Entonces, este es el grado de vasodilatación. Existen unas técnicas que vienen de primera, segunda y tercera generación para cementar. En la primera generación lo que se hacía era armar el hueso o armar esa polimerización del metilmetacrilato de manera manual, y pues eso generaba porosidad del hueso y hacía que la conformación de ese cemento no fuera completamente uniforme, lo que promovía las fracturas y el fallo de la cementación. Lo otro es que al introducirse de manera manual, pues quedaba grasa, aire y detritus dentro del canal. Entonces alguien dijo, pues lo mejor es hacer y colocar una sonda al momento en el que se vaya a cementar, que vaya succionando a medida que yo voy embutiendo el cemento. Eso lo llamamos técnicas de segunda generación. Lo otro que se puede realizar para como segunda generación son las técnicas al vacío, que son las jeringas o los sistemas de jeringa al vacío que utilizamos en este momento en la institución, que inyectan de manera rápida y a altas presiones el cemento para tratar de sacar todo ese aire a medida pues que un sistema de succión. Y esto vamos a ver qué es lo que finalmente, pues de alguna manera también es una recomendación que impacta en si el paciente presenta o no presenta un trastorno, síndrome de cementación ósea. Entonces, dentro de la ficha técnica del polimetilmetacrilato dice que tiene unos efectos locales, que son las temperaturas, que ya los hablamos, la citotoxicidad, porque utilizan como un coadyuvante una amina terciaria, la separación o las fracturas del cemento cuando se utilizan las técnicas de primera generación para cementación, y los efectos sistémicos, que son la hipotensión, la embolia pulmonar y las reacciones alérgicas, no son tan frecuentes, pero que pueden llegar a un shock anafiláctico, y está descrito en la literatura en diferentes reportes de casos clínicos de los últimos 3 años. Indicaciones para cementar de manera grande: la osteopenia y la osteoporosis en cadera, el antecedente de la irradiación ósea, porque pues eso
afecta la calidad del hueso y genera porosidad del mismo, y los canales femorales anormalmente anchos para que la prótesis pueda encajar, pues se utiliza como un relleno más que como un fijador. Y en rodilla, el paciente que tiene alteraciones de la superficie articular que los lleva a dolor incapacitante, impotencia funcional marcada, y signos radiológicos de lesión grave, pues son los pacientes. Hoy en día, rara vez en Neiva, por lo menos se cementa una cadera, no es tan frecuente porque las indicaciones son bastante claras, de acuerdo a las normas internacionales de la Sociedad Europea de Ortopedia, pero las rodillas para Colombia sí son el gol estándar, es la cementación. Entonces vamos a encontrar que se cementan más rodillas que caderas, pero el síndrome de cementación se presenta con mayor frecuencia en las caderas, entonces habría que tenerlo en cuenta. En el año 2009, Donaldson analiza el síndrome de cementación ósea, que ya había sido descrito 60 años antes, y nos da una clasificación entre grado 1, grado 2, grado 3, teniendo en cuenta la hipoxemia con la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial y el grado de alteración del estado de conciencia, siendo el grado 3 el colapso cardiovascular que requiere maniobras de reanimación avanzada. Entonces, ¿cuál es la incidencia del síndrome de cementación ósea? Entonces, en este trabajo de RACIR que sale en el año 2020 y se publica, ellos toman alrededor de un trabajo 3.294 pacientes de su institución, desde el año 2010 hasta el año 2019, y realizan el análisis de cuál era la incidencia de acuerdo al tipo de procedimiento y al grado de presentación de síndrome de cementación ósea, y los clasifican. Cuando tuvieron los resultados, dijeron, venga, hagamos un análisis de regresión logística, pese a que ese no era pues el motivo o el objetivo final de su estudio, pero pues finalmente lo realizaron para saber cuáles eran esos factores de riesgo que tenían impacto dentro de este paciente. Entonces, lo primero es que la incidencia del grado de cementación pues es mayor en las hemiartoplasias de cadera, siendo con mayor presentación específicamente el colapso cardiovascular, pese a que no es una incidencia muy alta, sino el 0.4%, pues en realidad si un paciente se nos muere, de 4 pacientes de cada 1000 nos hacen un colapso cardiovascular con un reemplazo de cadera, pues es algo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Mientras que para las artroplasias de rodilla, sí, es más frecuente que se presenten grados leves y moderados del síndrome de cementación ósea, o sea que tampoco es que sea tan infrecuente. Acá entonces, dentro de los factores de riesgo de los que mencionamos la semana pasada, son esos pacientes con cáncer. Uno, porque la irradiación genera alteraciones de la formación del hueso, entonces eso lleva a osteoporosis, a hiperparatiroidismo secundario con hipercalcemia, alteraciones de la angiogénesis en estos pacientes, entonces ya tenemos alteraciones de las células endoteliales trabeculares y de la neoformación de vasos anómalos, y también pues tiene unas entidades que propenden hacia la embolización. Entonces pues yo tengo todos los 3 factores juntos. Entonces en este trabajo lo que hicieron fue revisar en esos pacientes que iban a cementaciones de cadera y que pues tenían el antecedente de cáncer, y se dieron cuenta que de 374 pacientes, el 75% de los pacientes presentaban algún grado de cementación ósea. Entonces son pacientes que definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta, porque no es raro, sino el común denominador. Paciente con cáncer que tiene que ser llevado a un reemplazo de cadera, pues va a presentar un síndrome de cementación ósea con más alta probabilidad. Entonces, factores de riesgo: el tener mayor de 65 años, porque a medida que avanza la edad, pues se va perdiendo la calidad y se altera la angiogénesis en los pacientes, el paciente que ya tenga una hipertensión pulmonar preexistente, el uso de diuréticos y warfarina, aunque se desconoce la razón por la que estos están implicados, la presencia de tumores benignos, las alteraciones en la clase funcional, paciente que tenga alteraciones de la calidad ósea como osteoporosis, metástasis o fracturas secundarias, y las fracturas intertrocantéricas. ¿Listo? Porque son fracturas que tienen mayor riesgo de embolización. Entonces, cuando ellos hicieron el análisis de regresión logística, se encontraron con que esos tres factores son factores de riesgo independiente para el desarrollo de cico grave: la edad mayor a 75, el ASA clase 3 o 4, y los niveles de creatinina mayor a 50 micromoles por litro, un nivel de creatinina que hasta este estudio
no se había tomado en cuenta como un factor de riesgo importante en los pacientes. Dentro de los modelos fisiopatológicos se conocen 5. Una es la microembolización, otras tienen que ver con los mediadores y esto va ligado a la liberación de histamina, a los aumentos del sistema de complemento, específicamente de C3A y C5A. ¿Listo? Y la parte mecánica de la que ya hablamos, que son los aumentos de las presiones, anudado pues a que se entra con la vasodilatación térmica que se genera, y está el modelo fisiopatológico multimodal, que dice que todo es un conjunto entre la técnica quirúrgica, la respuesta inmunológica y adaptativa del paciente y lo que nosotros hagamos también sobre el paciente. Entonces, en este modelo, ¿qué nos dicen? Nos muestran un vaso sanguíneo de los capilares pulmonares y nos dicen que, venga, hay un émbolo que se libera, que tiene tromboplastina, que tiene fibrina, que tiene grasa, que tiene partículas monómeros de este polimetilmetacrilato, que a su vez genera daño de las células endoteliales pulmonares, que esta es la célula dañada, y que estas células dañadas expresan o le permiten la liberación de endotelina y de factores vasoconstrictores, lo que nos lleva a vasoconstricción pulmonar, embolia, obstrucciones por embolia, alteraciones de la función cardíaca ventricular derecha, y a su vez alteraciones de la ventilación perfusión, lo que me lleva a hipoxia, vasoconstricción hipóxica y que me persiste en la cadena. Se ha encontrado en estudios post-mortem con ecografía transesofágica que el 70% de los pacientes presentan micropartículas y émbolos a nivel del ventrículo derecho posterior a los reemplazos tanto de rodilla como de cadera, pero que esta embolización no es lo suficientemente alta, o esa carga de embolización no es lo suficientemente alta como para generar cambios hemodinámicos. Entonces, a eso se refiere el modelo multimodal, que es como una combinación de todo. Ahora, si bien hay liberación de histamina y que se puede generar un shock anafiláctico, pues esta es una presentación rara. Los niveles de histamina que normalmente se presentan, pues tampoco van a generar una liberación anafilactoria, y los aumentos de los niveles de complementos solo han podido ser demostrados in vitro, pero no in vivo. Entonces, en realidad, desconocemos mucha de la patología de esta entidad. Ahora, cadera cementada sobre no cementada. ¿Listo? Entonces aquí en este trabajo en el año 2012 dijeron, bueno, miremos cuál es la mortalidad a 30 días y a un año entre cementar y no cementar una cadera. Y a 30 días los resultados dicen que es mejor no cementar una cadera en términos de mortalidad. ¿Listo? Precisamente porque el cico se presenta durante las primeras 24 a 48 horas, entonces son pacientes que potencialmente pueden fallecer más si son pacientes geriátricos o que tengan pacientes con cáncer, EPOC o alteraciones pulmonares. Sin embargo, a un año la funcionalidad y la mortalidad de estos pacientes en cadera les va mejor cementándolos. Entonces al paciente a largo plazo que le va bien, en realidad no debería como anestesiólogo recomendarle al cirujano que no la cemente. Pero dentro de los diferentes estudios que se realizaron sale un metaanálisis en el año 2022, me mira 7 estudios que son elegibles de los 63 que salen dentro de su revisión ardua, y ellos me dicen que en realidad entre cementar y no cementar pues no hay diferencia. Entonces por eso es que en cadera las indicaciones de cementación son muy claras y hay que seguirlas porque es en esos pacientes en quien funciona y en quien va bien, de acuerdo a la recomendación de los expertos basado precisamente en este metaanálisis. Listo. Entonces, cadera cementada o no cementada, ¿sí? ¿Cómo es la función ventricular derecha en estos pacientes? Y en ese sentido, pues sale este trabajo bastante interesante, es un estudio prospectivo, mira 22 pacientes, a cada uno de los pacientes se le hace para una artroplasia de cadera, ¿sí? Y se les hace un eco transesofágico intraoperatorio con Doppler para determinar cuál es esa función. Y lo único en realidad que ellos demostraron es que existe un aumento de las resistencias vasculares pulmonares en el paciente que se cementa versus el que no se cementa. Las resistencias, pero eso no significa que genere una carga embólica y unas depresiones de la precarga que lo lleven a un colapso hemodinámico, pero que sí tiene más riesgos. Rodilla cementada o no cementada, para nosotros en términos de mortalidad, en complicaciones hemodinámicas, alteraciones de la resistencia vascular, de la función cardíaca, no hay estudios.
Los estudios son específicamente entre cementada y no cementada en términos de ortopedia, en términos de dolor, funcionalidad a largo plazo y pues que no existan fallas de esa rodilla, y definitivamente los pacientes que se llaman caso de rodilla, pues los pacientes deben ir cementados y ese es el gol estándar hoy en día. Hoy en el primer mundo, con las nuevas materiales y las nuevas bioprótesis de rodilla, esas nuevas bioprótesis no requieren cementación, ¿sí? Pero las que nosotros utilizamos todavía, pues esas sí requieren cementación para generar una mejor fijación del mismo. Además que requiere que yo rime el hueso y genere una caja, tanto tibial como femoral, para poder hacer las inserciones. Entonces, la prevención del cico es una prevención quirúrgica, son cosas en las que nosotros desde anestesia en realidad no impactamos, pero pues que sí tendríamos que recordársela al ortopedista, en ese caso dentro de la comunicación del equipo quirúrgico. Uno, pues es la utilización de tallo corto, o sea, eso es algo que nosotros no vemos, pero que hoy en día sí se utiliza. Los cementos de baja viscosidad, como los cementos de tercera generación, que son los que estamos utilizando, que ojalá sean técnicas cementadas de segunda generación, es decir, con un canal o un sistema de succión o técnicas hacia el vacío, lavado del canal previo a la inserción de la prótesis. En estos nosotros también podemos estar muy pendientes para recordar al cirujano, porque esto pues también genera barrido de todos esos detritos y de la grasa que se libera, ¿sí? Y la hemostasia en el sitio quirúrgico preimplantación del cemento. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos cuatro, en realidad, nada tiene que ver. Estas son cosas que tiene que hacer el cirujano. Ahora, desde anestesia. ¿Cuál es la mejor anestesia? ¿Anestesia general o anestesia regional? Tanto para cadera como para rodilla. Entonces, existen trabajos, existen los consensos para este tipo de procedimientos y que nos implican. Uno, en un trabajo realizado en el año 2000, que sale en el año 2022 y que compara específicamente tres grupos, que son la anestesia espinal con bupi, con mepivacaína y una anestesia general, me dice que los pacientes que iban a anestesia general tenían más dolor y más náuseas postoperatorio. Pero en realidad un consenso de expertos que sale más adelante, 2 años posteriores, nos dicen que en realidad entre 90 días sin estancia hospitalaria posoperatoria no existen diferencias per se, que hoy en día con las técnicas que nosotros utilizamos y con los sistemas de anestesia general, pues entre anestesia general o espinal, pues en términos hemodinámicos de dolor y de náuseas no existe ninguna diferencia. Entonces, cualquiera de las dos está recomendada y el grado de recomendación es un grado A. Ahora, pues ya dependerá de la decisión autónoma del paciente que él requiera y de lo que nosotros consideremos de acuerdo al tipo de paciente y al plan anestésico que tengamos, qué tipo de anestesia es la que vamos a dar, pero pues en términos de seguridad, ambas son seguras y pues están ligadas también al manejo del dolor. Ahora, en términos de monitoría, y aquí pues hay un abogo por la anestesia regional, y es que la mejor monitoría es la del paciente. Mientras que un paciente esté despierto, el paciente habla, dice que tiene disnea, que se siente ahogado, que siente una presión en el pecho, ¿sí? Se pone morado, entonces ese paciente es el primero que alerta al anestesiólogo de que algo está pasando durante la cementación. Los signos vitales básicos, específicamente la presión arterial y la saturación arterial de oxígeno, porque ya vimos que hay caída de la presión arterial durante la cementación y alteraciones de la saturación. Y si yo tengo, así es el paciente esté dormido, pues el uso del N-Tidal de CO2, las caídas repentinas, me pueden decir que hay una hipoxemia y una hipotensión severa en el paciente. Ahora, la recomendación de los expertos es a ese paciente que vaya para un procedimiento cementado se le debe hacer una ecocardiografía, de acuerdo pues también a las recomendaciones de cirugía que tenemos actualmente para determinar cuál es el gasto cardíaco del paciente e intraoperatoriamente estar pendiente de vigilar el gasto cardíaco del paciente, ya sea por vía transtorácica o transesofágica, de acuerdo a lo que el anestesiólogo tenga en uso. Pero ojo, porque estas son recomendaciones de expertos, no existe un estudio que me diga tengo que vigilar el gasto cardíaco. ¿Listo? De acuerdo a la monitoría invasiva con la línea arterial. Entonces, de monitoría invasiva, el Swan-Ganz no está recomendado ni siquiera por los expertos porque dice que es más el riesgo de colocarlo.
que en muchas ocasiones la presión venosa central en realidad no me está diciendo cuál es la carga hemodinámica sobre ese paciente, entonces en realidad no se recomienda para este tipo de procedimientos, más si el procedimiento es ambulatorio. En cuanto a la línea arterial, de acuerdo a la recomendación de los expertos, pues ellos me dicen si el paciente tiene más de 2 factores de riesgo y va a ser llevado a un reemplazo de cadera, pues ese paciente debe iniciarse la monitoría con una línea arterial. Y en eso ellos son muy claros. Pero ojo, porque acuérdense que no hay estudios retrospectivos, no hay nada. Todos son reportes de casos, recomendaciones de expertos. En cuanto a las técnicas de cementación, entonces ya hablamos de ellas, entonces desde el año 1999, incluso un poquito antes, se empezaba a hablar de estas 3 tipos de técnicas, primera, segunda y tercera generación. Entonces en esta comparan cuál es la presentación del embolismo durante la hemiartroplasia de cadera en un estudio prospectivo con el tipo de cementación. Entonces se utilizan 60 caderas, 60 pacientes para 60 caderas, se clasifican en 3 grupos. El grupo 1, que es el grupo que no se cementa, el grupo 2 que utiliza técnicas de cementación convencionales, es decir, las técnicas manuales, y el grupo 3 que utiliza las técnicas de segunda generación, que son las técnicas con una cánula de succión. Que nos dicen que el 85% de los pacientes que van a cementación con técnica de cementación manual o de primera generación presentaban partículas de 5 milímetros de diámetro en el ventrículo derecho, esto determinado por ecocardiografía transesofágica. Bueno, entre segunda y tercera generación existen diferencias, pues entonces ellos toman en pacientes geriátricos que van también a artroplasias de cadera. La media de estos pacientes es de 83 años y me dicen que en realidad, pues en términos de mortalidad, la diferencia tampoco es que sea ardua. El 25% con técnicas de segunda generación y el 17% con técnicas de tercera generación. Lo importante es que no se utilice una técnica manual, que es una técnica de primera generación. Ahora, el oxígeno, y esa era una de las preguntas reflexivas del inicio. Las recomendaciones del oxígeno es que se utilice oxígeno con FiO2 al 100% en el momento en el que se vaya a cementar. Listo, ahí es donde yo tengo que iniciar el aporte y esa es la recomendación. Que me sirva o no me sirva colocárselo desde el inicio de la cirugía, pues no está escrito en ninguna parte, no lo dice. ¿Listo? En cuanto a los histamínicos, y acuérdense que nosotros ya habíamos hablado que dentro de la fisiopatología hay un aumento de la histamina que puede llevar a una reacción anafiláctica y a un shock anafiláctico. Entonces, en este trabajo del año 1991 y más adelante sale otro, antes de finalizar esa misma década, este trabajo utiliza 40 pacientes para un reemplazo de cadera, utilizando clemastine y cimetidina, y con la realidad es que no funcionan. Entonces, pues si sirve o no sirve, no se sabe. Trabajos actuales por encima del año 2000 no encontré con respecto a este tópico. Entonces, ¿qué hacer si se presenta un ciclo con colapso cardiovascular? Iniciar oxígeno al 100%, ya sea por máscara o asegurando la vía aérea, dependiendo de cómo es el paciente. Iniciar la reanimación hídrica, determinar cómo está la función cardíaca y el gasto cardíaco de ese paciente para establecer el uso de vasopresores e inotrópicos o iniciarlos en caso tal de que el anestesiólogo lo considere de acuerdo al caso. Y si está en paro, RCCP convencional. No hay algo distinto, o sea, no existe un protocolo que me hable de qué hacer en caso de un psico grave o de las presentaciones moderadas. ¿Qué sí me dice? Y este trabajo es un trabajo curioso del año 2018 que me habla de la terapia convencional de reanimación, me da los mismos resultados hemodinámicos que la terapia dirigida por metas en el paciente que va a artroplasia y que me realiza un psico grave. Pues la pregunta se hizo para determinar cuál es la incidencia de esas complicaciones, un trabajo prospectivo con 90 pacientes en un hospital en Países Bajos, y la verdadera causa es que no existen diferencias en términos de función cardíaca, estancia hospitalaria 30 días y complicaciones postoperatorias, les va exactamente igual. Utilice usted terapia guiada por objetivos o no, de reanimación, para este trabajo, ¿no? En términos de analgesia, entonces, revisamos las guías PROSPECT y las guías de recuperación ERAS, ¿sí? Y entonces nos dice, para analgesia en cadera, la recomendación en primera línea es el uso de paracetamol asociado a un AINE y a un inhibidor selectivo de la COX-2 con dosis de dexametasona. Aquí la coloqué 8 miligramos, pero ellos la recomiendan entre 8 y 10.
Si usted va a utilizar anestesia espinal, está recomendado, aunque no de primera línea, que usted utilice morfina intratecal a dosis de 100 microgramos, ¿listo? Excepto, y en esto sí son muy específicos, que en la cirugía sea ambulatoria, es decir, que el paciente en la tarde o el se vaya para su casa, ¿listo? Por alto riesgo, o en el paciente añoso, porque también tiene mayor riesgo de presión respiratoria y reacciones readversas como el prurito. El uso de bloqueos, pues, es una recomendación en realidad de expertos. Dentro de la revisión que hacen las guías PROSPECT, entonces hablan del bloqueo nervio femoral, del flejo lumbar, del compartimiento del psoas, del cuadrado lumbar y del bloqueo de fascia ilíaca y el bloqueo ilioinguinal. Entonces, el ilioinguinal no está recomendado. El único bloqueo que aparentemente sirve, es un buen coadyuvante en este tipo de procedimientos, es el de fascia ilíaca, por ende, pues es el que está mayormente recomendado, que ellos dicen que cualquiera de estos otros, pues uno lo pudiera utilizar dentro de la coadyuvancia junto con un manejo de primera o de segunda línea, ¿listo? Dentro de la analgesia de rodilla, entonces, ¿qué nos dicen las guías PROSPECT del año 2020? Primera línea, el uso de un bloqueo de canal de aductores de inyección única y el uso de un bloqueo de infiltración local articular, que es el que utiliza pues el cirujano que nos está haciendo los reemplazos de rodilla. De segunda línea, pero no es una recomendación. Sino grado C, pues el uso de 100 microgramos de morfina intratecal. Si yo voy a utilizar anestesia espinal en mi paciente, pues los pudiera utilizar, pero pues la idea es que los opioides solamente se utilicen de rescate y esa sí es una recomendación. Esta primera o segunda línea debe ir asociado siempre a paracetamol y a un aire, ¿listo? Hablan de dosis de dexametasona, pero pues las dosis que se utilizan las recomiendan como mayores a 10 miligramos, ¿sí? Pero los estudios en los cuales están basados en realidad estudios bastante heterogéneos que tienen bastantes deficiencias estadísticas. Entonces, pues ya ahí dependerá pues, de lo que se escoja, pero pues eso es lo que dicen las guías PROSPECT. Ahora, uso de peridural para el manejo analgésico de mi paciente, sí, no, y la recomendación de las guías es no se recomienda el uso rutinario ni en rodilla ni en cadera. ¿Por qué? Por los efectos secundarios de hipotensión, la movilidad temprana del paciente, las retenciones urinarias. Entonces, en realidad, yo debería utilizarlo cuando no tengo posibilidad de realizar un bloqueo en ese paciente o cuando el paciente tiene contraindicaciones para alguno de los medicamentos endovenosos de los que ya hemos hablado. Entonces, no debería ser una práctica usual, sino pues de acuerdo y escogiendo el paciente. De acuerdo al manejo de sangrado, pues el ácido tranexámico debe colocarse de manera rutinaria. Si se dieron cuenta en el caso, dentro de lo primero que colocó el anestesiólogo del caso fue 1 gramo de ácido tranexámico. Entonces hay que colocarlo para ese control del sangrado tanto para rodilla como para cadera. Este trabajo me pareció supremamente interesante porque si bien el cemento ya es una vía de conducción o administración de medicamentos de antibióticos, pues acá estos señores me dicen, venga, yo puedo colocar analgésicos dentro del cemento en rodilla porque es que en este país, que es en Alemania, el 60% de los pacientes que ahora reemplazo de rodillas cementadas tienen dolor crónico y dolor severo posterior al procedimiento quirúrgico y hasta 5 años después. Entonces, ¿ellos qué hacen? De manera in vitro, colocan al cemento diferentes 5 tipos de analgésicos en 100 miligramos cada uno. El aciclofenaco, que pues acá no lo tenemos, está disponible en varios países europeos, incluyendo España y Alemania. El diclofenac con naproxen, paracetamol y la metilprednisolona. Y establecieron por cromatografía cuál era el grado de liberación y se dieron cuenta que el que mejor se liberaba del cemento era el naproxeno. Ese es un trabajo que sale aquí ahorita en agosto del año 2024, es un trabajo in vitro. Si más adelante el cemento nos sirva como una vía de conducción para colocación o administración de medicamentos analgésicos en este tipo de procedimientos, pues al parecer es una ventana que está completamente abierta y que a nosotros en realidad nos pudiera servir. Entonces, les traigo la propuesta académica resumida en 2 puntos clave. Primero, pues ya que estamos realizando procedimientos cementados en la institución, deberíamos llevar un registro de estos procedimientos para tener en cuenta en qué frecuencia nosotros tenemos o pues pudiéramos presentar alteraciones o un psico en nuestra institución. Y 2,
hay que insistir en la pausa durante la cementación. Algunos ortopedistas son muy juiciosos en decirle, oiga, doctor, en este momento voy a cementar, pero no todos lo hacen. Entonces, sí es importante que se realice una segunda pausa quirúrgica durante la cementación. ¿Listo? Para tener en cuenta. Conclusiones, el cico pues es una entidad que no es frecuente, pero tampoco es rara, es potencialmente mortal. No es prevenible en la mayoría de los casos y no existen prevención ni un protocolo para abordaje del mismo. Lo que sí impacta es el trabajo y la detención temprana sobre la morbimortalidad de los pacientes, pues que es algo que es una conclusión en realidad muy general que se aplica a muchas o a todas las técnicas anestésicas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas No sé si gracias a la alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias a la doctora Valentina. Tenemos 14 minutos para preguntas, aportes y No, señor. elementos ahí. Estuve buscando. El doctor Pedro Martínez pregunta si existe una recomendación de morfina intratecal, de dosis de morfina para pacientes mayores de 65 años. Es que no, las guías PROS es solamente 0,1 miligramos si utilizan anestesia espinal. Pero es una recomendación general, o sea, no hay un estudio que diga en pacientes geriátricos se utiliza tanto. Ellos dicen que idealmente no, menos si el paciente va para una cirugía ambulatoria por alto riesgo de presión respiratoria. Listo. Una diferencia de tiempo. Así se describe, y usted lo mencionó, que en los pacientes de edad geriátrica la incidencia de falla respiratoria es mayor y de todas complicaciones de la tensión urinaria, náusea, vómito, es mayor. Pero no hay una complicación que quiera No va a la definición. No sé quién levantó la manito. Hola, buenos días. Mi nombre Buenos es días. Claudia Castellanos, anestesióloga de la Sociedad Norte Santanderiana. Me hablo desde Cúcuta. Muchas gracias por la invitación a través de la SCARE para participar de esta charla. Muchísimas gracias, muy interesante, muy completa, muy clara. Yo difiero un poquito de la primera conclusión que la doctora María Fernanda mencionó, y es que bajo mi consideración muy personal, doctora, es que creo que la mayoría de los anestesiólogos probablemente no estamos, por desconocimiento, muy atentos en el momento de la cementación ósea. Y esta es una entidad que se presenta con una frecuencia muy alta. Lo que sucede es que quizás no es totalmente determinada. Hace unos años hicimos un estudio muy pequeñito de cico en el Hospital San José, un estudio retrospectivo, y en ese estudio pudimos notar exactamente los mismos criterios de Donaldson, y la incidencia pues fue inversa a lo que la literatura mundial menciona, pero pues era una muestra bastante pequeña.
Pero cuando hicimos la revisión de las historias clínicas, buscando la muestra, nos dimos cuenta que en la gran mayoría de los récords de anestesia, en ningún momento de esa cirugía se había registrado el momento exacto en el que se había dado la cementación y por lo tanto el registro adecuado de los signos vitales, que en este caso sería la tensión arterial y la saturación arterial, que nos pudieran orientar frente al momento en que posiblemente se estuviese dando un ciclo. Entonces, pues respetuosamente me parece espectacular la iniciativa que están tomando en este momento para empezar a hacer un estudio propio relacionado con este síndrome. Y pues la recomendación general es esa, ¿no? También es importante que en el momento de la pausa, como bien lo mencionaba, al momento, en la pausa de seguridad inicial, recordar que se informe del momento en que se va a hacer la cementación. Hay ocasiones en que uno se da cuenta de que van a cementar es por el olor. Entonces, sí es muy importante que el anestesiólogo sea muy activo en el momento de la cementación ósea y que se registre de manera adecuada en el récord de anestesia, porque eso nos va a permitir pues, obtener un sustrato muy importante para tener unos muy buenos registros, así como los artículos que usted amablemente nos mostró en la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Sí, pues es importante que nosotros dejemos un registro en el récord de anestesia del momento, la hora en la que se realiza y cuáles son los signos vitales en ese momento. Eso sí nos mejoraría bastante el registro de las historias clínicas. No sé si de pronto alguna otra persona tenga algún aporte, alguna pregunta. No se les olvide que en el chat de la reunión se encuentra el link para diligenciar la asistencia al mismo y poder tener el certificado. Valentina, ¿me escuchas? Valentina. Profe. Otro de los mensajes yo pienso que claros es que la evidencia actual va a favor de la no utilización de la anestesia peridural. Sin embargo, o sea, creería yo que pues los grupos deben tener dentro de su equipo personas formadas en dentro de una experiencia o de una calidad alrededor de los bloqueos que pues en este momento de la historia probablemente muchas de las instituciones ya puedan darse ese lujo, otras no lo tenemos, ¿sí? En el sentido no solamente en la práctica, sino en la propia realización de dichos bloqueos. ¿Cuál sería el comentario general alrededor de esta recomendación? Porque esto hace rato viene dando vueltas alrededor de los grupos que todavía utilizamos anestesia peridural. Sí, yo no puedo satanizarla porque por lo menos en nuestra institución no solamente es la base de los procedimientos anestésicos, sino que hemos llegado a optimizarla dentro de clínica de dolor para precisamente evitarnos los efectos adversos que tú nombrabas, que es retraso en el alta, retraso en la realización en la incorporación del paciente, pero precisamente esos han sido los detalles que nosotros hemos optimizado y a la fecha nos genera todavía muy buenos resultados la anestesia peridural. Entonces yo quería hacer ese comentario porque pues básicamente va de acuerdo a la evolución de la anestesia regional, pero pues por ahora nosotros no tenemos pensado ese viraje tan, digámoslo, tan definitivo como tú nos lo muestras dentro de la literatura. Abro ese comentario para de pronto o quedar más tranquilo o preocuparme más. No, profe, la pregunta es bastante válida y la respuesta, de acuerdo pues a toda la revisión que se realizó, es la siguiente. No se debe satanizar el uso de analgesia peridural, tanto en el reemplazo de cadera como de rodilla, pero sí debemos tener en cuenta de que es un analgésico que no debería ser la primera opción en los pacientes, más que por las complicaciones que nosotros podemos de pronto manejar con las dosis, tanto de retención urinaria como de bloqueos o parecias, sí es por la movilización temprana del paciente, ¿sí? Y eso
impacta en la funcionalidad de la prótesis y en la funcionalidad de la articulación para el paciente a largo plazo y la mortalidad a 1 año. Entonces, no debería ser la primera opción. Si se utiliza o no, pues el paciente debería tener una indicación clara de que no se puede realizar por cualquier motivo, o porque no se puede hacer un bloqueo, o porque el paciente es alérgico, o porque incluso no existe la disponibilidad en ese momento del ecógrafo en salas, por lo menos en el hospital solamente en salas de cirugía hay uno, y si en ese momento estás montando otro procedimiento con el ecógrafo, pues no tendríamos esa opción y pues administrativamente nos demoraríamos esperando ese ecógrafo, más si tenemos el paciente sometido a anestesia general. Entonces, no debería ser la primera opción, pero pues tampoco no es que no se pueda utilizar. La idea es que se utilice según la recomendación y en el paciente en el que esté indicado. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Sin embargo, creo que, vuelvo y repito, en el ambiente nos genera de alguna forma un viraje hacia ir identificando estos bloqueos como la base fundamental del manejo anestésico, y debemos generar dentro de nuestra formación la experiencia para que estos bloqueos sean eficaces, ¿sí? Pues esa sería una también de mis conclusiones, por lo menos personal. Muchas gracias, Valentina. No sé si habrá más comentarios para poder ir cerrando la sesión. Profe, un comentario respecto a la parte del dolor. Y es que debemos pues aterrizar que estas dos cirugías son de las que más dolor agudo presentan y más riesgo de dolor crónico tienen junto con otras, y que debemos establecer unas metas analgésicas en nuestros pacientes. Es decir, no podemos esperar que nuestro paciente quiera o piense que después de que le operen la rodilla o la cadera vaya a tener un dolor ausente o de cero. Pues es imposible. Hay que educar también esa parte mental, porque el componente de integración con la corteza pues también nos juega en contra. Es decir, por más de que hagamos la anestesia regional, el bloqueo, el uso de opioides, bueno, todas las estrategias que ya se mencionaron, si el paciente tiene unas expectativas que no van a ser realistas, pues no se va a lograr una optimización adecuada del dolor. Y lo último es que en ese orden de ideas el manejo pues es multidisciplinario, y también las técnicas quirúrgicas que utilicen, mientras menos invasivas sean, pues va a tener mucho mejor desenlace, o aquellos ortopedistas que pues más práctica tienen en uno u otro tipo de reemplazo, se ve que a comparación de aquellos que no lo realizan con tanta frecuencia, hay una diferencia marcada en el dolor entre uno versus otro. Muy al orden el comentario del doctor Nicolás, y creo que eso es la base fundamental de los manejos protocolizados de analgesia en este tipo de procedimientos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. No, a la doctora Y Valentina, muchas gracias. de la asistencia académica para la generación del certificado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Valentina, y en nombre de la Sociedad Huilense de Anestesia, pues también agradecer a las personas que han se tomado el tiempo esta mañana de asistir, y importante hacer lo de la asistencia para lo de los certificados. Reafirmo esa idea. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Hasta luego. Le tengo noticias. Gracias.